Mi nombre es Laura Mendoza y tengo 38 años. Esta es la historia de cómo la adopción de un niño reveló un secreto que mi familia había guardado durante 7 años, y de cómo una mochila vieja puede contener respuestas a preguntas que nunca supiste que debías hacer. Mi esposo Daniel y yo habíamos estado intentando tener hijos durante 8 años. Tratamientos de fertilidad, múltiples rondas de inseminación artificial, 2 intentos de fertilización in vitro que drenaron nuestras cuentas bancarias y nuestras esperanzas. Nada funcionó. Tal vez deberíamos considerar la adopción, sugirió Daniel una noche después del segundo FIV fallido. Yo había llorado durante 3 días seguidos. Sentía que mi cuerpo me había traicionado, que había fallado en lo más básico que se supone que una mujer puede hacer. No es un fracaso, me dijo Daniel, sosteniéndome mientras lloraba. Es simplemente nuestro camino siendo diferente. Tardé 6 meses en estar lista para considerar la adopción. 6 meses de terapia y de llorar y de finalmente aceptar que mi valor como mujer no estaba definido por mi capacidad de gestar. Y entonces empezamos el proceso. Si alguna vez has adoptado, sabes que es largo, invasivo y emocionalmente agotador. Estudios de hogar, entrevistas, verificaciones de antecedentes, exámenes médicos, cursos obligatorios sobre crianza de niños adoptados, evaluaciones psicológicas, formularios interminables que te hacen cuestionar cada decisión que has tomado en tu vida. Tomó 18 meses desde que iniciamos el proceso hasta el día que finalmente nos sentamos en la oficina de la directora del orfanato, esperando conocer al niño que cambiaría nuestras vidas para siempre. Se llama Mateo, dijo la directora Guadalupe Reyes, una mujer robusta en sus 60 con cabello gris recogido en un moño apretado y lentes de lectura colgando de una cadena sobre su pecho. Tiene 7 años. Llegó aquí hace 3 años después de que su madre murió y no se pudo localizar a ningún familiar que pudiera o quisiera hacerse cargo de él. ¿Cómo murió su madre?, preguntó Daniel, su voz cuidadosa, consciente de que estábamos hablando del trauma central en la vida de un niño pequeño. Sobredosis, respondió la directora con la practicidad triste de alguien que había visto demasiadas tragedias similares en sus décadas trabajando en el sistema. Heroína. Fue encontrada en un departamento en Cholula en abril de 2020. El niño estaba con ella. Tenía 4 años en ese entonces. Estuvo solo con el cuerpo durante aproximadamente 2 días antes de que un vecino preocupado por el olor llamara a la policía. Mi corazón se partió imaginando a ese niño pequeño, apenas un bebé realmente, tratando de despertar a su madre, sin entender por qué no respondía, esperando, solo. Dios mío, ¿cómo está él emocionalmente? ¿Ha recibido ayuda? Sorprendentemente resiliente considerando lo que pasó. Los primeros 6 meses aquí fueron muy difíciles, no voy a mentir. Pesadillas severas casi todas las noches, ansiedad de separación tan intensa que no podía estar solo ni para ir al baño, regresiones, mojar la cama, comportamiento de bebé. Pero ha progresado enormemente con terapia semanal durante estos 3 años. Es un niño dulce ahora, muy callado, observador, lee por encima de su nivel de grado. Está en segundo pero lee libros de cuarto. Le encantan los dinosaurios y las historias de detectives. Nancy Drew es su favorita. ¿Puedo preguntar? Daniel vaciló, mirándome brevemente antes de continuar. ¿Por qué ha estado disponible para adopción durante 3 años sin ser colocado? Generalmente los niños más pequeños son adoptados más rápidamente. Era una buena pregunta. Una pregunta que yo también tenía pero que no había querido hacer por miedo a la respuesta. La directora suspiró profundamente, quitándose los lentes para limpiarlos con un pañuelo de papel, una táctica dilatoria que reconocí inmediatamente. Mateo tiene peculiaridades que han asustado a familias prospectivas. Dice cosas inusuales. Describe lugares con detalles específicos que no debería poder conocer. Habla sobre recordar eventos que según nuestros registros nunca presenció. Algunos trabajadores sociales piensan que tiene memoria idética, fotográfica, combinada con exposición traumática temprana que su cerebro está procesando de formas extrañas, mezclando cosas que vio en televisión con fragmentos de conversaciones escuchadas, creando narrativas que parecen memorias pero que no pueden ser reales. ¿Qué tipo de cosas dice exactamente?, pregunté, sintiendo curiosidad más que preocupación. Por ejemplo, una pareja de Cuernavaca lo conoció el año pasado. Mateo nunca ha estado en Cuernavaca según todos nuestros registros y los de servicios sociales, pero describió la casa de esa pareja con precisión perturbadora. El color exacto de las paredes del comedor, un amarillo mostaza específico que habían pintado hacía solo 2 meses, la grieta en forma de rayo en la entrada de la cochera, el árbol de mango en el jardín trasero con el columpio colgando de la rama izquierda. Los asustó tanto que cancelaron el proceso de adopción inmediatamente, pensando que había algo sobrenatural ocurriendo. Daniel y yo nos miramos. Podía ver la pregunta en sus ojos,
la misma pregunta que estaba formándose en mi mente. ¿Estábamos preparados para un niño con este tipo de complejidad? Nos gustaría conocerlo, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. La directora sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro severo en algo cálido. Sabía que dirían eso. Los he estado observando durante todo este proceso, las entrevistas, las clases, cómo interactúan entre ustedes. Creo que son exactamente lo que Mateo necesita, una familia que no se asustará de su singularidad. Nos llevó por un pasillo pintado de amarillo brillante con dibujos infantiles pegados en las paredes hacia una sala de juegos grande, donde varios niños jugaban bajo la supervisión de cuidadores, niños de todas las edades corriendo, riendo, construyendo torres de bloques, peleando por juguetes, el caos hermoso de la infancia. Y ahí, en la esquina más alejada junto a una ventana que daba al jardín, sentado completamente solo con un libro grande de dinosaurios abierto en su regazo, estaba Mateo. Era pequeño para 7 años, delgado de esa manera en que algunos niños son naturalmente delgados sin importar cuánto coman, cabello castaño oscuro que claramente necesitaba un corte, cayendo sobre su frente casi tapando sus ojos, y esos ojos cuando levantó la vista, verdes brillantes, penetrantes, con esa cualidad de parecer más viejos que su cara, como si hubieran visto demasiado para alguien tan joven. Cuando nos vio acercarnos, cerró su libro lentamente, marcando cuidadosamente su página con un separador hecho de papel doblado, y nos miró con una expresión que no puedo describir completamente. No era curiosidad simple como la que mostrarían la mayoría de los niños viendo extraños, no era miedo o desconfianza, era algo más profundo, algo que en ese momento no pude identificar, pero que más tarde reconocería como reconocimiento. «Hola, Mateo», dije, arrodillándome para estar a su nivel, consciente de no invadir su espacio personal. «Mi nombre es Laura, y este es Daniel. Hemos escuchado cosas maravillosas sobre ti». El niño nos estudió por un largo momento. Sus ojos se movieron de mi cara a la de Daniel y de regreso otra vez, como si estuviera comparando algo, verificando algo. Luego, con voz suave pero increíblemente clara, dijo algo que debió haberme alarmado, que debió haberme hecho cuestionar todo, pero que en cambio me hizo sentir extrañamente, inexplicablemente tranquila, como si una pieza que no sabía que faltaba acabara de encajar en su lugar. Los estuve esperando. Sabía que vendrían eventualmente. Llevamos a Mateo a casa un sábado, 10 de junio de 2023, exactamente 3 meses después de conocerlo, después de visitas supervisadas semanales, evaluaciones psicológicas adicionales, y finalmente la aprobación de la corte. Nuestra casa en las afueras de Puebla, una casa de 2 pisos con jardín pequeño que habíamos comprado hacía 4 años pensando en llenarla con niños que nunca llegaron. Finalmente tenía el sonido de pasos pequeños en las escaleras, de risas infantiles, de vida. Mateo trajo muy pocas pertenencias del orfanato, algunas mudas de ropa que le quedaban un poco pequeñas, su libro de dinosaurios favorito, la enciclopedia completa de dinosaurios, tan leído que las páginas estaban sueltas, un dinosaurio de peluche verde desgastado llamado Rex, que claramente había sido amado intensamente durante años, y una mochila vieja de lona azul marino que se veía como si hubiera sido arrastrada por medio México, manchada, con cremallera rota que había sido reparada con un imperdible, con parches de donde la tela se había rasgado. «¿Puedo quedarme con mi mochila?», preguntó cuando le mostramos su habitación nueva, que habíamos pintado de azul cielo con nubes blancas en un borde superior, y llenado con libros apropiados para su edad, juguetes educativos, una cama nueva con cobijas de dinosaurios. «Por supuesto que sí, cariño», dije inmediatamente. «Todo lo que trajiste es tuyo. Nadie va a quitarte nada nunca. Esta es tu casa ahora. Tus cosas son tus cosas», asintió seriamente, con esa gravedad particular que tienen los niños que han aprendido a no confiar completamente, que han perdido cosas importantes antes. Luego colocó la mochila cuidadosamente en el closet, en la esquina del fondo detrás de la ropa que habíamos colgado para él, casi escondiéndola deliberadamente. Las primeras semanas fueron una danza cuidadosa de establecer rutinas, límites, expectativas, de aprender los ritmos del otro, de construir confianza ladrillo por ladrillo. Mateo era increíblemente, casi dolorosamente educado, demasiado educado para un niño de 7 años. Siempre pedía permiso para todo, para tomar agua del refrigerador, para ir al baño, para sentarse en el sofá, para tocar cualquier cosa que no fuera explícitamente suya, como si estuviera esperando que en cualquier momento le dijéramos que todo esto era un error, que tenía que regresar. «No tienes que pedir permiso para cosas básicas, mi amor», le dije gentilmente una tarde después de que preguntara por 5ª vez si podía sentarse en el sofá para leer. «Esta es tu casa ahora.
No eres un invitado. Puedes sentarte donde quieras, tomar agua cuando tengas sed, jugar con tus juguetes cuando quieras, usar el baño sin anunciar, vivir. Me miró con esos ojos verdes penetrantes que a veces me hacían sentir que podía ver directamente a través de mí. ¿En serio? En serio. Pero en el orfanato teníamos que pedir permiso para todo. Y si no pedíamos, nos regañaban. No estás en el orfanato, mi amor. Estás en casa, con nosotros. Y aquí las reglas son diferentes. Algo se rompió en su expresión. Una pared de autoprotección derrumbándose. Y por primera vez desde que llegó a nuestra casa lloró. Realmente lloró. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpecito pequeño. Daniel y yo lo sostuvimos mientras lloraba. Años de dolor y pérdida y miedo saliendo finalmente en ese espacio seguro que habíamos intentado crear para él. Después de eso empezó a relajarse gradualmente, a sonreír más, a hacer preguntas sobre todo con esa curiosidad insaciable característica de los niños inteligentes, a correr en el jardín sin pedir permiso primero, a reírse fuerte, a ser simplemente un niño. Pero había momentos extraños, momentos que me hacían recordar lo que la directora había dicho sobre sus peculiaridades, como cuando estábamos en el supermercado una tarde de julio y pasamos por el pasillo de galletas. Mateo se detuvo en seco frente a un paquete específico de galletas de chocolate con chispas. Esas eran las favoritas de alguien, dijo con voz distante, casi soñadora, tocando el paquete con dedos pequeños. ¿De quién, cariño? No recuerdo exactamente, pero alguien las comía todo el tiempo, con leche. En las mañanas, alguien importante para mí. ¿Tu mamá Valeria, tal vez? Sacudió la cabeza lentamente, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de atrapar un recuerdo que se escapaba como agua entre sus dedos. No. Alguien más. Alguien de antes. O la vez que estábamos viendo televisión un domingo por la tarde, y salió un comercial turístico para Oaxaca, mostrando Monte Albán, esas ruinas zapotecas impresionantes en la cima de la montaña. Ya estuve ahí, dijo Mateo casualmente, como quien comenta sobre el clima. ¿En Monte Albán? No creo, amor. Está muy lejos de Cholula, donde vivías con tu mamá, y no hay registros de que ella viajara. Pero sí estuve. Había muchas escaleras, tantas escaleras, y hacía mucho calor. El sol quemaba, y alguien me cargaba porque yo no podía subir todas las escaleras solo, porque era muy pequeño. ¿Tu mamá Valeria? No. Su voz era firme, alguien más fuerte, con brazos grandes que me hacían sentir seguro, y olía a algo. No recuerdo qué, pero era un olor bueno. Daniel y yo intercambiamos miradas preocupadas, pero tratamos de no mostrarla en nuestras caras. Eran memorias reales fragmentadas, fantasías que su mente traumatizada había construido como mecanismo de defensa, cosas que había visto en televisión y que su cerebro había convertido en recuerdos. Decidimos no presionarlo. La terapeuta que habíamos contratado, la Dra. Sofía Campos, especialista en trauma infantil con 20 años de experiencia, nos aconsejó simplemente escuchar cuando hablaba de estas cosas, sin confirmar ni negar, sin hacerlo sentir que estaba mintiendo pero tampoco validando cosas que no podían ser ciertas. Su cerebro está procesando trauma extremo de formas complejas, que no entendemos completamente, nos explicó en una de nuestras sesiones mensuales de familia. Estos recuerdos pueden ser fragmentos de eventos reales que presenció siendo muy pequeño, mezclados con cosas que vio en televisión, libros que leyó, conversaciones que escuchó, o pueden ser completamente inventados como una forma de su mente de crear una narrativa más tolerable que la realidad. Honestamente, sin poder verificar nada, no podemos saber. Lo importante es hacerlo sentir seguro para hablar sin miedo a ser juzgado o rechazado. Así que escuchábamos, y anotábamos discretamente en un cuaderno que guardábamos en nuestro cuarto. Y gradualmente, día a día, semana a semana, Mateo se convirtió verdaderamente en nuestro hijo. Celebramos su cumpleaños número 8 en agosto. El 30 de agosto según su certificado de nacimiento, aunque nadie sabía realmente si esa fecha era exacta o simplemente una estimación de servicios sociales. Hicimos una fiesta pequeña en el jardín, solo familia cercana, mi hermana Patricia con sus 2 hijos adolescentes, los padres de Daniel que habían llorado de alegría cuando les dijimos que finalmente tendríamos un niño en la familia. Mateo sopló las velas en su pastel de dinosaurios, un Tyrannosaurus Rex elaborado que me tomó horas hacer, con una sonrisa tan grande y genuina que me hizo llorar lágrimas de felicidad pura. Empezó la escuela en septiembre en 2º grado de primaria. Al principio estaba nervioso, mordiendo su labio inferior constantemente esa primera mañana mientras lo preparábamos, pero rápidamente se destacó académicamente. Sus maestros estaban impresionados con su lectura avanzada, nivel de 5º grado según las evaluaciones, y su memoria aparentemente fotográfica para detalles. Mateo es excepcional, nos dijo su maestra,
la señorita Ramírez, una mujer joven en sus 30 con entusiasmo genuino por la enseñanza. En la primera conferencia de padres en octubre, su comprensión lectora es notable, pero también es muy intenso. Hace preguntas muy profundas para su edad. Ayer me preguntó si los dinosaurios sabían que iban a extinguirse, si tenían algún sentido de su propia mortalidad colectiva, y luego me preguntó si nosotros, los humanos, sabemos cuándo va a ser nuestro último día como especie. Daniel rió nerviosamente. Sí, tiende a ser bastante filosófico. Leemos mucho en casa. Oh, no me malentienda. Es maravilloso, absolutamente maravilloso, solo inusual. Los otros niños hacen preguntas sobre recreo y qué hay de almuerzo. Mateo pregunta sobre extinción masiva y el significado de la existencia. Para octubre, sentía que finalmente habíamos encontrado nuestro ritmo como familia. Mateo nos llamaba mamá y papá sin vacilación, sin esa pausa breve que había tenido al principio. Dormía toda la noche sin las pesadillas que lo habían atormentado sus primeros meses con nosotros. Reía frecuentemente, una risa alta y libre que llenaba la casa. Tenía 3 buenos amigos en la escuela con quienes jugaba dinosaurios durante el recreo. Estábamos siendo una familia, finalmente, después de tanto esperar y desear y llorar. Y entonces, un sábado 28 de octubre de 2023, mientras hacía algo tan mundano como lavar ropa, encontré algo que cambiaría todo. Estaba lavando la ropa de Mateo esa mañana, algo que había insistido en hacer yo misma porque me gustaba ese aspecto simple y doméstico de ser madre: doblar sus camisetas pequeñas, emparejar sus calcetines, organizar su ropa en cajones con etiquetas coloridas. Mientras vaciaba el cesto de ropa sucia en su habitación, noté su mochila vieja en el fondo del closet, la misma mochila azul marino que había traído del orfanato hace meses. Estaba obviamente sucia, tenía manchas de lo que parecía ser lodo seco, polvo acumulado. Probablemente debería lavarla también. La saqué del closet. Era más pesada de lo que esperaba. Abrí el compartimento principal, vacío excepto por algunas hojas secas y tierra. Pero cuando abrí el bolsillo frontal con cremallera, mis dedos tocaron algo diferente. Papel, grueso y rígido. Saqué lo que había adentro, y mi corazón se detuvo completamente. Fotografías. Viejas fotografías en blanco y negro y color desvanecido, dobladas en las esquinas, gastadas en los bordes como si hubieran sido miradas obsesivamente durante años. Y en esas fotografías estábamos Daniel y yo. Mis manos temblaban mientras extendía las fotografías sobre la cama de Mateo, organizándolas cuidadosamente en una fila como evidencia en una escena de crimen, porque eso era lo que se sentía, como si hubiera descubierto evidencia de un crimen que no sabía que se había cometido. Había 6 en total, todas antiguas, con ese aspecto característico de fotografías que han pasado años guardadas en lugares oscuros, algunas en blanco y negro granulado, otras en color pero tan desvanecidas que los tonos se habían transformado en sepia nostálgico. Los bordes estaban doblados, algunos rasgados, como si hubieran sido miradas obsesivamente, dobladas y desdobladas cientos de veces. La primera fotografía mostraba a Daniel y a mí, o al menos a personas que se veían exactamente como nosotros, parados frente a una casa, no cualquier casa, nuestra casa, la que habíamos comprado hacía 4 años. Pero en la foto la casa se veía simultáneamente igual y diferente. Las ventanas eran las mismas. La puerta principal era la misma. Ese tono específico de azul pálido que había tardado semanas en elegir, pero había diferencias sutiles. El buzón estaba en un lado diferente de la entrada. Las macetas de flores que ahora decoraban el porche no estaban ahí, y el fresno en el jardín frontal, nuestro árbol grande y frondoso que proporcionaba sombra en verano, era significativamente más pequeño en la foto, tal vez de 3 metros de alto en lugar de los 6 metros que tenía ahora. ¿Cuántos años toma que un árbol crezca 3 metros? ¿5 años? ¿7? En la foto yo tenía el cabello significativamente más largo, casi hasta la cintura, en lugar del corte a los hombros que había llevado durante los últimos 8 años. Daniel tenía notablemente más cabello también, más grueso, sin las entradas que había empezado a desarrollar recientemente. Nos veíamos más jóvenes, con esa suavidad en las facciones que desaparece gradualmente con cada año de vida adulta. Tal vez 28, 29 años. La segunda fotografía era de una fiesta de cumpleaños, basándome en las decoraciones visibles, globos de colores brillantes que se habían desvanecido a tonos pastel, un banner que decía «Feliz cumpleaños» parcialmente visible en el fondo. Había un pastel con velas, varias personas de pie alrededor, rostros borrosos, irreconocibles, y ahí en el fondo, apenas visible pero inequívocamente clara cuando la miraba directamente, estaba yo, o alguien que se veía exactamente como yo, sosteniendo un bebé pequeño envuelto en una manta azul,
mirando hacia abajo al bebé con una expresión que reconocí inmediatamente: amor absoluto, admiración completa, como si nada más en el universo existiera. La tercera foto mostraba a Daniel, o su doble exacto, empujando una carriola en lo que parecía ser un parque público. El fondo mostraba montañas que se veían distintivamente como las afueras de Puebla, esa formación particular de picos que ves desde ciertos ángulos de la ciudad. Había otras personas en el fondo, borrosas, viviendo sus vidas normales, ajenas a estar siendo capturadas en una fotografía que años después causaría que mi mundo entero se desmoronara. La cuarta fotografía era de un niño pequeño. Imposible determinar edad exacta en la imagen borrosa, pero mi instinto decía tal vez 2 o 3 años, jugando en un jardín que me llenó de escalofrío cuando lo reconocí. Nuestro jardín trasero, con el columpio de madera colgando del fresno en la misma posición exacta donde todavía colgaba ahora. El pequeño jardín de hierbas en la esquina izquierda donde cultivaba albahaca y romero. Incluso la grieta particular en la barda de concreto que siempre había significado arreglar. El niño llevaba overol azul. Tenía cabello oscuro despeinado, y aunque la foto estaba desenfocada, había algo en su postura, en cómo sostenía una pelota, que me recordaba a Mateo. La quinta fotografía estaba más dañada, bordes rasgados, manchas de agua, pero podía distinguir 3 figuras en una playa: arena blanca, agua turquesa, 2 adultos y un niño pequeño entre ellos. La foto estaba tomada desde atrás, sin caras visibles, pero las formas de los cuerpos, las alturas relativas, todo me recordaba a nosotros. Y la sexta me hizo sentir físicamente enferma. Era yo, definitivamente yo, aunque más joven, embarazada, muy embarazada, tocando mi vientre con ambas manos con una sonrisa radiante y una expresión de felicidad pura que nunca había visto en mi propio rostro en fotografías. Yo nunca había estado embarazada. 8 años tratando, y nunca, ni una sola vez, había logrado concebir. Me senté en la cama de Mateo, sintiendo que el mundo giraba fuera de control, que la gravedad se había invertido. ¿Cómo tenía estas fotos? ¿De dónde las había sacado un niño de 7 años? Y más importante, más aterrador, ¿quiénes eran realmente las personas en estas fotografías? Porque se veían exactamente como Daniel y yo, no similarmente, no parecido, exactamente, hasta la marca de nacimiento en forma de media luna en mi muñeca izquierda, visible en la foto del embarazo, hasta la cicatriz pequeña en la ceja izquierda de Daniel que consiguió cuando tenía 12 años en un accidente de bicicleta. Escuché la puerta principal abrirse abajo. Daniel regresando de la ferretería donde había ido a comprar cosas para arreglar la gotera del baño. Mateo estaba en el jardín jugando. Lo podía ver por la ventana, construyendo algo elaborado con palos y hojas. Laura, Mateo, ¿dónde están? La voz de Daniel subiendo desde la planta baja. Arriba. Logré decir con voz que sonaba extrañamente normal a pesar de que mi mundo interno estaba colapsando. En el cuarto de Mateo, escuché sus pasos en las escaleras. Entró a la habitación con una bolsa de la ferretería en una mano. ¿Qué pasa? Te ves pálida. Dejó la bolsa, acercándose. Entonces vio las fotos extendidas en la cama. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué es eso? Las encontré en la mochila de Mateo, la vieja que trajo del orfanato. Daniel se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a algo peligroso. Tomó una de las fotos, la de nosotros frente a la casa. Su mano tembló ligeramente. Esto somos nosotros. Lo sé. ¿Cuándo tomamos esta foto? No recuerdo. Yo tampoco. Porque nunca la tomamos, Daniel. Me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Mira las otras. Fue tomando las fotos una por una. La de la fiesta, la del parque, el niño en el jardín, la playa, y finalmente la foto de mí embarazada. Laura, su voz se quebró. Tú nunca has estado embarazada. Lo sé. Entonces, ¿qué diablos es esto? ¿Quién tomó estas fotos? ¿Y por qué se ven exactamente como nosotros? No lo sé, pero Mateo las ha tenido, durante años aparentemente, desde antes de conocernos. Nos miramos, y vi mi propio miedo reflejado en sus ojos. Necesitamos preguntarle, dijo finalmente. Bajamos al jardín donde Mateo había construido lo que parecía ser un fuerte elaborado usando ramas del fresno. Levantó la vista cuando nos acercamos, y su sonrisa se desvaneció inmediatamente al ver nuestras expresiones serias. Hice algo malo, su voz pequeña, temerosa, esa misma voz que había usado sus primeras semanas con nosotros cuando todavía esperaba ser devuelto. No, cariño, dije inmediatamente, arrodillándome frente a él para estar a su nivel. No hiciste nada malo, nunca. Pero necesito preguntarte sobre algo importante. Encontré fotos en tu mochila. Su cuerpo entero se tensó.
Sus ojos se agrandaron. ¿Las viste? Sí, mi amor. Mateo, ¿de dónde sacaste esas fotos? Bajó la mirada a sus zapatos sucios de tierra del jardín. Cuando habló, su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escuchar. Eran de mi mamá Valeria. Las palabras dolieron aunque sabía que no las decía con intención de lastimar. Ella había sido su madre durante la mayor parte de su corta vida. ¿Tu mamá Valeria tenía estas fotos? Asintió sin levantar la vista. Estaban en una caja de zapatos, debajo de su cama en el departamento. Yo las encontré cuando estaba jugando un día. Ella nunca supo que las había sacado. ¿Por qué las tomaste, cariño? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque las personas en las fotos se veían felices, muy felices. Y yo quería recordar cómo se veía la gente feliz, para cuando encontrara mi propia familia feliz algún día. Mi corazón se partió. Este niño pequeño, viviendo en un departamento con una madre adicta, había robado fotos de extraños solo para poder imaginar cómo sería ser feliz. Mateo, dijo Daniel gentilmente, también arrodillándose. Las personas en estas fotos, ¿sabes quiénes son? Levantó la vista. Nos miró directamente con esos ojos verdes penetrantes. ¿Ustedes? ¿Nosotros? Sí. Mamá Laura y papá Daniel. Los reconocí cuando los vi por primera vez en el orfanato. Por eso dije que sabía que vendrían. Porque los había estado viendo en las fotos durante años, esperando que me encontraran. El mundo se detuvo por completo. El sonido del viento en los árboles desapareció. Los pájaros dejaron de cantar. Todo se redujo a este niño pequeño diciéndonos que nos había estado esperando. Mateo. Mi voz sonaba distante incluso para mí. Estas fotos son viejas, muy viejas, de hace varios años. No pueden ser de nosotros, pero son ustedes. Lo sé. Tienen los mismos ojos, las mismas sonrisas, la misma forma de pararse. Y esta es nuestra casa en la foto. Tu mamá Valeria nunca te dijo quiénes eran las personas en las fotos. Sacudió la cabeza. Cuando le preguntaba se enojaba, o se ponía muy triste y lloraba. Entonces dejé de preguntar, pero las guardaba debajo de mi almohada, y las miraba antes de dormir, imaginando que algún día las personas felices en las fotos me encontrarían, y yo también podría ser feliz. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, después de leerle 3 capítulos extra de su libro de Nancy Drew, y de prometerle 1000 veces que no estábamos enojados, que nunca lo devolveríamos, que era nuestro hijo para siempre, Daniel y yo nos sentamos en la cocina con las 6 fotos extendidas sobre la mesa. Esto no tiene ningún sentido, dijo Daniel por 10ª vez, pasando su mano por su cabello en ese gesto de frustración que conocía tan bien. Esas fotos parecen tener al menos 5 o 6 años basándome en el deterioro del papel y los colores, pero nos conocimos hace 9 años. Lo sé, y nunca has estado embarazada. Lo sé. Entonces, ¿quiénes diablos son las personas en estas fotos? ¿Y cómo terminaron en posesión de Valeria Santos, una adicta a la heroína en Cholula? Miré las imágenes otra vez, buscando cualquier diferencia, cualquier cosa que probara que no éramos nosotros. Pero mientras más miraba, más segura estaba. La mujer en esas fotos tenía mi marca de nacimiento exacta. Ese lunar en forma de media luna en la muñeca izquierda que había tenido desde que nací. El hombre tenía la cicatriz en la ceja izquierda que Daniel consiguió a los 12 años. Necesitamos averiguar de dónde salieron, dije finalmente. Necesitamos ir al orfanato mañana, hablar con la directora otra vez, revisar los archivos de Valeria más cuidadosamente. Daniel asintió. Y necesitamos hacer algo más. ¿Qué? Llamar a tu hermana Patricia. Porque si alguien sabría si tienes una doble caminando por ahí con tu cara exacta, sería ella. Llamé a Patricia al día siguiente. Domingo 29 de octubre, a las 9 de la mañana mientras Daniel entretenía a Mateo con bloques de construcción en la sala. Necesito que vengas. Ahora. Dije sin preámbulo cuando contestó, su voz todavía soñolienta. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Mateo? Mateo está bien, pero necesito mostrarte algo urgente. Y necesito que me digas si estoy completamente loca. Patricia llegó 40 minutos después. Récord personal considerando que vivía al otro lado de Puebla. Cuando le mostré las fotos extendidas en la mesa de la cocina, su reacción fue exactamente como la mía había sido. ¿Qué demonios? Esa eres tú, ¿verdad? No, en serio, Laura. Esa eres completamente tú. Incluso tienes tu marca de nacimiento. Señaló la foto del embarazo. ¿Cuándo tomaron esto? ¿Y por qué nunca me dijiste que estuviste embarazada? Nunca estuve embarazada, Patricia. Tú lo sabes. 8 años tratando. Nunca funcionó. Mi hermana me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Preocupación mezclada con algo más. ¿Miedo? Laura, esto va a sonar completamente loco,
Pero necesito preguntarte algo. ¿Es posible? ¿Es remotamente posible que hubieras estado embarazada en algún momento y que no lo recuerdes? Amnesia traumática, tal vez. ¿Qué? No, eso es ridículo. Recordaría estar embarazada. Normalmente sí, pero estas fotos. Tomó la del embarazo otra vez, estudiándola de cerca. Esta no es una foto falsa o editada. Es real. Papel fotográfico genuino de al menos 5 años de antigüedad. Y esa definitivamente eres tú. Un pensamiento horrible empezó a formarse en mi mente. Un pensamiento que había estado evitando desde que encontré las fotos. Patricia, hace como 7 años, cuando todavía estaba trabajando como arquitecta independiente antes de unirme a la firma actual. ¿Recuerdas que tuve ese proyecto en Oaxaca? Vagamente. Estuviste fuera como un mes, ¿verdad? 6 semanas. Desde octubre hasta mediados de diciembre de 2016, trabajando en el diseño de renovación para un hotel boutique. Y no recuerdo mucho de ese viaje. Como casi nada. Recuerdo llegar, recuerdo el trabajo mismo, las reuniones, los planos, pero todo lo demás es borroso, difuso, como si lo hubiera vivido a medias. Patricia me miró fijamente. Nunca pensaste que eso era raro. Pensé que era porque estaba muy ocupada, o porque fue hace mucho tiempo. La memoria se desvanece. Laura, 6 semanas de tu vida no deberían ser solo borrosas. Daniel entró a la cocina con Mateo siguiéndolo, pidiendo jugo. Ve a jugar afuera un ratito, campeón, le dijo Daniel. Los adultos necesitamos hablar. Cuando Mateo salió, Daniel se sentó con nosotros. ¿De qué estamos hablando? De Oaxaca, dije. Estuve allá hace 7 años, en 2016, de octubre a diciembre, y apenas recuerdo ese viaje. Y ahora estoy pensando, ¿y si algo pasó allá? Algo que mi cerebro bloqueó porque fue demasiado traumático. El lunes 30 de octubre, fuimos a Casa Hogar Esperanza mientras Mateo estaba en la escuela. La directora Reyes nos recibió en su oficina con una carpeta gruesa, el archivo completo de Valeria Santos. Este es todo el expediente de la madre biológica de Mateo, dijo, poniéndolo frente a nosotros. Debo advertirles que contiene información perturbadora. Fotos de la escena del crimen, reportes médicos del forense, detalles de la condición en que fue encontrado Mateo. Abrimos la carpeta con manos temblorosas. Valeria Santos, fecha de nacimiento, 23 de marzo de 1991, fecha de muerte, 12 de abril de 2020, 29 años, causa de muerte, sobredosis de heroína. Había fotos de ella, una mujer joven y delgada con cabello oscuro largo, y ojos oscuros vacíos incluso en fotos tomadas antes de su muerte. No se parecía a mí ni remotamente. Diferente estructura facial, diferente complexión, nada similar. El reporte policial del departamento donde murió, calle Reforma 297, departamento 3B, Cholula, Puebla, inventario de pertenencias encontradas en el departamento, ropa, mínima, mayoría en mal estado, algunos juguetes de niño, dinosaurios de plástico, libros infantiles, parafernalia de drogas, jeringas, cucharas quemadas, torniquetes, muebles básicos, cama, mesa pequeña, 2 sillas y una caja de zapatos Nike, conteniendo fotografías viejas y documentos personales. ¿Qué pasó con las pertenencias de Valeria?, pregunté. ¿Dónde están ahora? La directora revisó los archivos. Según el protocolo, cuando no hay familia que reclame, las pertenencias son almacenadas por servicios sociales durante 6 meses. Después de eso, si nadie las reclama, son desechadas. Eso fue hace 3 años. Probablemente ya no existen. ¿Y no había familia? Absolutamente nadie. Servicios sociales intentó localizar familiares, pero Valeria aparentemente había estado sola durante años. El único documento de identificación que tenía era su credencial de elector. No había certificado de nacimiento, acta de matrimonio, nada que indicara orígenes o conexiones familiares. Tomé fotos de todos los documentos con mi teléfono, especialmente de la dirección del departamento en Cholula. ¿Hay algo en los archivos sobre de dónde era Valeria originalmente?, preguntó Daniel. La directora revisó más páginas. Hay una nota de un trabajador social que entrevistó a vecinos después de su muerte. Un vecino mencionó que Valeria había dicho alguna vez que venía de Oaxaca, que había llegado a Puebla hace muchos años, pero no hay confirmación oficial. Oaxaca. La palabra resonó en mi cabeza como una campana. Esa tarde fuimos a Cholula mientras Mateo estaba en casa con Patricia. Calle Reforma 247 era un edificio viejo de departamentos de 4 pisos. Pintura amarilla descascarándose, ventanas con barrotes oxidados, olor a humedad y basura en el pasillo oscuro. El departamento 3B ahora estaba ocupado por una pareja joven con un bebé.
No sabían nada sobre Valeria. Habían rentado apenas hace un año. Pero la vecina del 3A, una señora mayor de al menos 70 años llamada Doña Dolores, sí recordaba a Valeria y a Mateo. Pobrecita, dijo cuando preguntamos, invitándonos a entrar a su pequeño departamento lleno de santos y velas. Tan joven, tan destruida por las drogas, y ese niño era un ángel, tan callado, tan triste. A veces lo escuchaba llorando por las noches cuando ella estaba drogada. ¿Alguna vez Valeria mencionó familia? Pregunté. ¿O de dónde era? Doña Dolores se sentó pesadamente en una silla de plástico. Una vez, hace años, cuando recién se mudó aquí, creo que fue en 2017, me dijo que había venido de Oaxaca, huyendo de algo. Nunca dijo exactamente qué, pero dijo que había perdido todo, que había cometido un error terrible, y que nunca podría regresar. ¿Mencionó específicamente qué tipo de error? No. Solo lloraba. Decía, lo tomé, y ahora no puedo devolverlo. No tenía idea de qué hablaba. Pensé que tal vez había robado algo. ¿Vio alguna vez a alguien visitarla? ¿Familia? ¿Amigos? Casi nunca tenía visitas. Solo dealers a veces. Estaba completamente sola, excepto por el niño. Amaba a ese niño a su manera retorcida, pero no podía cuidarlo apropiadamente. ¿Y fotos? ¿Alguna vez la vio mirando fotos? Los ojos de Doña Dolores se iluminaron con reconocimiento. Sí, una vez debe haber sido como 6 meses antes de morir. La vi en el pasillo llorando, sosteniendo una foto vieja. Le pregunté si estaba bien, y solo dijo: perdí todo. Mi familia, mi vida, todo. No entendí qué significaba. Esa noche confronté lo inevitable. Necesitamos ir a Oaxaca, le dije a Daniel mientras preparábamos la cena. ¿Por qué exactamente? Porque Valeria venía de ahí, porque Mateo dice que recuerda haber estado ahí, y porque yo estuve ahí hace 7 años, y apenas recuerdo nada de ese tiempo. Y ahora hay fotos que muestran a alguien que se ve exactamente como yo, embarazada, en lo que parece ser ese periodo de tiempo. Daniel dejó el cuchillo que estaba usando para cortar verduras. ¿Estás diciendo que crees que realmente estuviste embarazada hace 7 años en Oaxaca? No sé qué creer, pero necesito averiguarlo. Necesito ir allá, revisar registros de hospitales, hablar con gente, encontrar respuestas. Y Mateo, Patricia puede quedarse con él. Será solo unos días. Daniel me miró por un largo momento. Luego asintió. Está bien, vamos a Oaxaca. Dejamos a Mateo con Patricia, quien había aceptado quedarse en nuestra casa para no alterar la rutina de Mateo. Y volamos a Oaxaca el viernes, 3 de noviembre. Había reservado el mismo hotel donde me quedé hace 7 años, Hotel Casa Oaxaca en el centro histórico. Cuando entré al lobby con sus arcos coloniales y fuente central, algo en mi estómago se retorció, un reconocimiento que no podía explicar racionalmente, como déjà vu pero más fuerte, más visceral. ¿Ha estado aquí antes?, preguntó el recepcionista joven mientras procesaba nuestro check-in. Sí, hace 7 años. Para trabajo. Ah, sonrió. Bienvenida de vuelta entonces. Subimos a nuestra habitación en el segundo piso. Saqué mi vieja agenda personal de 2016. La había guardado todos estos años en una caja en el ático sin razón particular. La abrí a octubre, noviembre, diciembre de 2016. Las páginas estaban llenas de notas en mi letra. Había entradas sobre el proyecto de arquitectura, reuniones con el dueño del hotel, mediciones, planos, todo lo que esperarías de un proyecto de trabajo. Pero también había otras cosas extrañas, entradas que no recordaba escribir en absoluto. Cita a Dr. Ramírez, 14 Sorival Reforma, ultrasonido, confirmar fecha probable de parto, hablar con D sobre decisiones difíciles, comprar vitaminas prenatales, pero yo no conocía a ningún Dr. Ramírez. No recordaba ir a ningún hospital Reforma. No recordaba comprar vitaminas prenatales, y la letra era definitivamente mía. Reconocería mi propia escritura en cualquier lugar. ¿Qué significa esto?, murmuré, sintiendo que la habitación giraba ligeramente. Daniel estaba leyendo por encima de mi hombro. Esas son tus notas, tu letra. Lo sé, pero no recuerdo haber escrito ninguna de estas cosas. Es como si alguien más hubiera vivido mi vida durante esas semanas, y yo solo estuviera viendo las notas que dejaron, o como si lo hubieras olvidado. La posibilidad me aterrorizaba más de lo que podía expresar. Al día siguiente, sábado 4 de noviembre, fuimos al Hospital Reforma, un hospital privado pequeño en las afueras de Oaxaca, escondido en una zona residencial tranquila. Estoy buscando registros médicos de hace 7 años, le dije a la recepcionista, una mujer en sus 20 con uñas pintadas de coral brillante, de octubre, noviembre y diciembre de 2016, a nombre de Laura Mendoza. Me miró con expresión de
Esto no es mi problema. Necesitaría autorización de la paciente, identificación oficial, formularios firmados, y los registros tan viejos están en archivo físico en el sótano. No es algo que podamos acceder rápidamente. Yo soy la paciente, dije, mostrando mi identificación, Laura Mendoza, y es extremadamente urgente. Es sobre mi salud. Después de 2 horas de papeleo, persuasión y hablar con el administrador, finalmente nos permitieron acceder al archivo. Un empleado anciano llamado Don Esteban nos llevó al sótano polvoriento. Buscó entre cajas etiquetadas por año, hasta encontrar 2016, octubre-diciembre, obstetricia. Mendoza. Mendoza. Aquí, Laura Mendoza. Sacó una carpeta. Gruesa, llena de documentos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. La abrí con manos temblorosas, y ahí estaba toda la evidencia que necesitaba, pero que al mismo tiempo deseaba que no existiera. Laura Mendoza, fecha de nacimiento, 15 de abril de 1985. 31 años al momento del tratamiento. Paciente obstétrica. Primera consulta, 20 de octubre de 2016. Embarazo estimado de 24 semanas, basándose en última menstruación reportada y mediciones de ultrasonido. Ultrasonidos. Múltiples ultrasonidos pegados en las páginas. Imágenes en blanco y negro mostrando claramente un feto en desarrollo, con fechas, con mediciones escritas a mano. Longitud céfalo-caudal 23.10, frecuencia cardíaca fetal, 14 sexo masculino, sin anomalías detectadas, análisis de sangre, docenas, tipo sanguíneo, A positivo. Mi tipo, hemoglobina, glucosa, todo con mi nombre. Prescripciones para vitaminas prenatales, para hierro, para ácido fólico, y al final de la carpeta, un certificado de nacimiento, bebé varón, nacido 8 de diciembre de 2016 a las 03:47 de la madrugada. Peso, 3002 kilos. Talla, 49 centímetros. Madre, Laura Mendoza Ruiz. Padre, Daniel Mendoza Torres. Me senté en la silla polvorienta del archivo, sintiendo que no podía respirar, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. No es posible, susurré. Recordaría estar embarazada. Recordaría dar a luz. No es algo que puedes simplemente olvidar. Pero ahí estaban los documentos, oficiales, sellados, firmados por doctores. Laura. La voz de Daniel temblaba. Tenía otro papel en sus manos. Hay documentos firmados por el padre, consentimientos, papeles de alta del hospital. Me mostró las firmas, y aunque la firma no era exactamente igual a la de Daniel, había diferencias sutiles en el trazo. Era inquietantemente similar. Esto es una locura, dijo Daniel. Yo estaba en Monterrey en 2016, trabajando. Tengo recibos de nómina, registros bancarios. No estuve en Oaxaca. ¿Estás completamente seguro? Sí, creo. Pero había duda en su voz ahora, una duda pequeña pero presente. Tomamos fotos de todos los documentos, y salimos del hospital en estado de shock. De vuelta en el hotel, busqué en Google la dirección que aparecía en los documentos médicos como mi residencia durante el embarazo. Calle Macedonio Alcalá 51-2. Vamos, dije. Era una casa colonial hermosa. 2 pisos, cantera rosa, balcones con herrería elaborada. Ahora funcionaba como galería de arte según el letrero discreto junto a la puerta. Entramos. La dueña, una mujer elegante en sus 60 llamada Cristina, estaba arreglando una exhibición de pinturas. ¿Puedo ayudarlos? Disculpe, dije. Esta casa, ¿cuánto tiempo ha sido galería? 7 años. La compré en 2017. ¿Sabe quién vivía aquí antes? Una familia. Los Mendoza. ¿Los conoce? Sentí que mis piernas se debilitaban. Daniel me sostuvo del brazo. ¿Tal vez? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué vendieron? La expresión de Cristina se volvió sombría. Hubo una tragedia. Un incendio terrible. En diciembre de 2016, justo antes de Navidad, la parte trasera de la casa sufrió daños severos. Por eso la vendieron tan barata. Tuve que hacer renovaciones extensas. ¿Un incendio? ¿Hubo víctimas? Sí. Su voz se suavizó. Un bebé recién nacido de apenas días, y su padre tratando de salvarlo. Ambos murieron por inhalación de humo. Horrible, absolutamente horrible. El mundo se detuvo de girar. Y la madre, mi voz sonaba muy lejana, sobrevivió. Pero dicen que el trauma fue tan severo que perdió la memoria completamente. Amnesia. No podía recordar nada de lo que pasó. Su familia, no sé si eran padres o hermanos, la llevaron lejos, para tratamiento psiquiátrico. Nunca regresó. ¿Cómo se llamaba la madre? Cristina pensó un momento.
Laura Mendoza. Lo recuerdo porque investigamos la historia de la casa antes de comprarla. ¿Y el padre? ¿El que murió? Daniel Mendoza Torres. Mis rodillas cedieron completamente. Daniel me sostuvo, me guió a un banco en la galería. ¿Se siente bien?, preguntó Cristina, preocupada. Sí. Solo necesito un momento. Cuando Cristina se alejó para atender a otros visitantes, miré a Daniel. Yo estuve aquí, hace 7 años. Me casé con alguien llamado Daniel Mendoza. Tuve un bebé, y luego hubo un incendio, y el bebé murió. Y Daniel, ese Daniel, murió, y yo sobreviví pero con amnesia tan severa que bloqueé todo, completamente. ¿Pero cómo terminaste casándote conmigo?, preguntó Daniel. Tenemos el mismo nombre. Es demasiada coincidencia. No lo sé. Tal vez mi subconsciente me llevó a ti. Buscando recrear lo que perdí, salimos de la galería. Caminamos sin dirección por las calles coloniales de Oaxaca. Necesitamos ver los reportes del incendio, dijo Daniel finalmente. Confirmar qué pasó exactamente. Porque si el bebé murió en el incendio, entonces ¿quién es Mateo? Terminé la pregunta. Fuimos a la biblioteca municipal al día siguiente, domingo 5 de noviembre. Buscamos en archivos digitalizados de periódicos locales de diciembre 2016 y lo encontramos. Primera plana del Diario de Oaxaca, 14 de diciembre de 2016. Tragedia en casa colonial. Padre e hijo perecen en incendio. El artículo describía todo. Cómo el incendio había comenzado en la habitación del bebé alrededor de las 0:12 de la madrugada del 14 de diciembre. Causa probable: cortocircuito eléctrico en una lámpara. Cómo Daniel Mendoza Torres, ingeniero civil de 32 años, había corrido hacia las llamas para salvar a su hijo de 6 días de nacido. Cómo ambos habían sido encontrados en la habitación, muertos por inhalación de humo. Cómo Laura Mendoza, arquitecta de 31 años, había sobrevivido pero estaba en estado de shock severo, incapaz de hablar o reconocer a nadie. Había una foto, de los 3, tomada días antes del incendio en el hospital cuando nació el bebé. Una mujer joven sonriendo cansadamente sosteniendo un recién nacido envuelto en manta azul. Un hombre de pie a su lado con su brazo alrededor de ella, mirando al bebé con expresión de amor puro. La mujer era yo. Definitivamente, inequívocamente yo. Más joven, con cabello más largo, pero yo. El hombre tenía ojos como los de Daniel, sonrisa como la de Daniel, pero también sutiles diferencias. Nariz ligeramente más ancha, frente más amplia, como una versión alternativa, y el bebé, cerré los ojos tratando de no colapsar completamente. El bebé murió, dijo Daniel leyendo el artículo completo. Dice que los restos fueron identificados por el médico forense. 2 víctimas fatales. ¿Puedo ver el reporte del forense? Fuimos a la estación de policía. Explicamos que yo era Laura Mendoza y que necesitaba información sobre el caso de mi familia de 2016 por razones médicas y legales. Después de verificar mi identidad y más papeleo, nos permitieron ver los archivos del caso. El reporte del forense era breve. 2 cuerpos recuperados de la escena. Uno adulto masculino, uno infante. Pero los detalles del cuerpo del infante eran vagos. Restos severamente dañados por fuego. Identificación basada en ubicación en cuna y estimación de tamaño. No había análisis dental. No había confirmación de ADN. Solo suposición basada en dónde fueron encontrados los restos. Esto no es concluyente, dije. Estos restos del bebé podrían haber sido cualquier cosa. Un muñeco. Ropa. Algo más. El oficial a cargo, un hombre mayor cerca de retiro, nos miró con escepticismo. El caso fue cerrado hace 7 años, señora. 2 muertes accidentales. ¿Por qué cuestiona esto ahora? Porque mi hijo adoptivo, que fue rescatado de una adicta muerta hace 3 años, tiene exactamente la edad que tendría mi bebé si hubiera sobrevivido ese incendio. Pero no dije eso. Solo pedí copias de todo. Volamos de regreso a Puebla esa noche. No podía esperar más. Necesitaba ver a Mateo. Cuando llegamos a casa, era casi medianoche. Patricia estaba despierta esperándonos. ¿Cómo está?, pregunté. Bien. Preguntó por ustedes, pero le expliqué que volverían pronto. Está dormido arriba. Subí a su cuarto. Dormía abrazando a Rex, su respiración profunda y regular. Me senté en el borde de su cama. Lo miré realmente por primera vez desde que encontré las fotos. El cabello oscuro, los ojos verdes que brillaban incluso cuando estaban cerrados, la forma de su nariz, de su boca. Saqué mi teléfono. Abrí la foto que había tomado del periódico. La foto del bebé en el hospital. Y aunque era un recién nacido en esa foto, difícil de comparar con un niño de 7 años, había algo, en la forma de las orejas,
en el espacio entre los ojos. «Dios mío», susurré. Mateo se movió, despertándose a medias. Sus ojos se abrieron. «¿Mamá? ¿Regresaste?» «Sí, mi amor. Regresé. ¿Encontraste lo que estabas buscando?» Acaricié su cabello. «Sí, creo que sí. ¿Y todavía me quieres? Aunque las fotos sean raras, te quiero más que a nada en el mundo. Nada cambiaría eso nunca». Se volvió a dormir sonriendo. Bajé donde Daniel y Patricia esperaban. «Necesitamos hacer una prueba de ADN», dije sin preámbulo. «Entre Mateo y yo». «¿Estás segura?», preguntó Daniel. «No, pero necesito saber. Necesito confirmar si Mateo es tu hijo biológico. El bebé que pensaste que murió en el incendio». «Sí». Al día siguiente hicimos las pruebas. Un simple hisopo de mejilla para cada uno, enviado a un laboratorio privado con solicitud de resultados urgentes. Mientras esperábamos los resultados durante los siguientes 5 días, empecé a juntar las piezas. Valeria Santos había estado en Oaxaca en diciembre de 2016, trabajando ocasionalmente como empleada doméstica según los registros que finalmente encontramos. Estaba en nuestra casa, la casa de Macedonio Alcalá, el día del incendio. Tal vez limpiando, tal vez simplemente ahí. Y en el caos del incendio, con humo por todos lados, gente gritando, bomberos llegando, había tomado al bebé. Tal vez pensó que lo estaba salvando de las llamas. Tal vez vio una oportunidad. Tal vez en su mente drogada pensó que el bebé estaría mejor con ella que con sus padres negligentes, que habían permitido que un incendio casi lo matara. Nunca sabríamos sus razones exactas, pero de alguna manera había sacado a Mateo, nuestro bebé, de esa casa en llamas, y había dejado algo más en la cuna, algo que en el caos y el humo y la devastación pareció ser un bebé muerto, tal vez un muñeco, tal vez solo ropa enrollada, lo suficiente para engañar a bomberos abrumados y un forense sobrecargado de trabajo que no hizo análisis detallados. Durante 7 años, Valeria crió a Mateo sola, moviéndose de ciudad en ciudad, Cholula, Puebla, otros lugares, luchando con adicción, guardando las fotos que había tomado de nuestra casa, fotos que nosotros mismos habíamos tenido en álbumes, como algún recordatorio retorcido o justificación de lo que había hecho. Y cuando murió en abril de 2020, Mateo terminó en el orfanato, con sus fotos, con sus memorias de lugares que realmente había visitado cuando era bebé, Oaxaca, Monte Albán, la casa, el jardín. Los resultados de ADN llegaron un sábado, 11 de noviembre de 2023. Daniel y yo los abrimos juntos mientras Mateo jugaba fuera. Probabilidad de maternidad 99%, 9%, o motora. Nunca. Las palabras bailaron frente a mis ojos. Mateo era mi hijo biológico, el bebé que había llevado durante 8 meses, que había dado a luz en un hospital de Oaxaca, que había sostenido durante 6 días antes de que un incendio lo matara, excepto que no había muerto. Había sido salvado o robado por una mujer adicta que lo crió lo mejor que pudo durante 7 años antes de sucumbir a sus propios demonios. Y ahora, a través de la adopción, a través de fotos guardadas en una mochila vieja, a través de reconocimiento inconsciente, madre e hijo habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Hoy es 3 de mayo de 2024. Estamos sentados en el consultorio de Ladracampos. Una sesión familiar, como las que tenemos cada mes ahora. Han pasado 6 meses desde que descubrimos la verdad, 6 meses de pruebas de ADN confirmadas, 6 meses de trabajo con abogados corrigiendo certificados de nacimiento, restaurando nombres legales, navegando el sistema legal para cambiar una adopción a una reunificación familiar, 6 meses de terapia intensiva, para mí procesando amnesia traumática y el regreso gradual de memorias fragmentadas, para Daniel, procesando la locura de compartir nombre con mi primer esposo, para Mateo, entendiendo que sus padres adoptivos son realmente su familia biológica. La investigación policial reveló más. Valeria Santos había trabajado en nuestra casa el día del incendio. Los registros de la agencia de limpieza lo confirmaron. Estuvo ahí, y en el caos tomó al bebé. Dejó un muñeco grande envuelto en la cuna. En el humo y la confusión pareció suficiente. El forense abrumado hizo identificación superficial. El caso fue cerrado como doble fatalidad. Durante 7 años, Valeria crió a Mateo. Las fotos que guardaba, nuestras fotos, eran su forma de recordar, o justificar, o mantener alguna conexión con la verdad de dónde vino el niño. Mis memorias han regresado lentamente, no todas, probablemente nunca todas, pero fragmentos. Recuerdo enamorarme del primer Daniel. Recuerdo estar embarazada. Recuerdo la alegría de sostener a mi bebé por primera vez. Y recuerdo despertar en un hospital después del incendio, en un cuarto blanco con mi hermana Patricia,
sosteniendo mi mano, diciéndome que todo iba a estar bien aunque todo estaba perdido. Mi familia Patricia, mis padres que murieron hace 5 años, tomaron la decisión de no forzar las memorias. Los doctores dijeron que mi mente las bloquearía hasta que estuviera lista, así que crearon una narrativa, que había tenido un accidente, que necesitaba recuperarme. Nunca mencionaron al bebé, al esposo, al incendio. Y yo con mi mente rota protegiéndose, acepté esa narrativa, bloqueé todo, continué con mi vida como si esos meses nunca hubieran existido. Cuando conocí a Daniel, el segundo Daniel 9 años después, en 2016, algo en mi subconsciente reconoció el nombre. Me sentí atraída a él de formas que no podía explicar, y cuando decidimos adoptar, cuando vi el perfil de Mateo entre docenas de niños disponibles, algo en mí supo, mi corazón reconoció lo que mi mente no podía recordar. ¿Cómo te sientes ahora?, pregunta Ladracampos, su voz gentil, sabiendo todo, confundida todavía. Admito, agradecida más allá de las palabras, devastada por los años perdidos, furiosa con Valeria, aunque entiendo que también era víctima de sus propios demonios. ¿Y tú, Mateo? Mateo. Ahora oficialmente Mateo Mendoza Ruiz otra vez, su nombre de nacimiento restaurado en documentos legales. Piensa cuidadosamente antes de responder, siempre piensa antes de hablar. Me siento completo, como un rompecabezas que finalmente tiene todas sus piezas. Los lugares que recordaba eran reales. Las personas en las fotos me amaban de verdad, y ahora estamos juntos otra vez. ¿Extrañas a Valeria? Sí. Su voz es firme. Ella era mi mamá también. No siempre una buena mamá, pero me cuidó a su manera. Creo que me quería, solo que no sabía cómo cuidarse a sí misma. La sabiduría de un niño de 8 años me rompe el corazón. ¿Y tú, Daniel? La doctora se vuelve a mi esposo. ¿Cómo procesas compartir nombre con el primer esposo de Laura? Daniel sonríe tristemente. Al principio fue muy extraño, casi surrealista, pero ahora creo que tal vez no fue coincidencia. Tal vez Laura me buscó inconscientemente. Tal vez su corazón sabía lo que su mente había olvidado. Salimos del consultorio tomados de la mano, los tres, una familia reunida por tragedia, amnesia, adicción y una mochila vieja llena de fotos que un niño guardó como tesoro durante años sin saber que estaba guardando el mapa de regreso a casa. Esa noche, Mateo duerme en su habitación, la misma habitación que pintamos de azul pensando en un hijo adoptado, ahora sabiendo que es su habitación por derecho de nacimiento. Daniel y yo nos sentamos en la sala, mirando el álbum de fotos que estamos creando, las fotos viejas de la mochila mezcladas con fotos nuevas, puente entre pasado y presente. ¿Crees que algún día podrás perdonarte?, pregunta Daniel. Por no recordar, por no buscarlo. Estoy trabajando en ello. Ladracampos dice que la amnesia traumática no fue mi elección, que mi cerebro hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. ¿Y tú qué crees? Creo que una parte de mí siempre supo. Por eso no podía quedar embarazada de nuevo con nadie más. Por eso me sentí tan atraída a ti cuando nos conocimos. Por eso vi el perfil de Mateo, y supe que era nuestro hijo antes de saber que era nuestro hijo. Camino al cuarto de Mateo. Está dormido, abrazando a Rex, su respiración profunda y regular. La mochila vieja está en la esquina del closet donde siempre ha estado. Ya no la esconde. Es parte de su historia ahora. Me siento en el borde de su cama. Toco su cabello suavemente, y susurro las palabras que perdí el derecho de decir hace 7 años, pero que ahora puedo decir cada día. Te amo, mi hijo. Siempre te amé, incluso cuando no sabía quién eras, incluso cuando mi mente olvidó. Mi corazón siempre supo, y ahora nunca te dejaré ir otra vez. Sus ojos se abren ligeramente. Me sonríe con sueño. Te amo, mamá. Mi mamá de verdad, la mamá de las fotos. Y vuelve a dormir, bajo donde Daniel espera. Nos abrazamos en silencio, porque nuestra historia, por imposible que sea, por dolorosa que sea, por milagrosa que sea, es real. El amor encontró su camino de regreso a casa, a través de fuego y pérdida y amnesia y adicción y muerte, a través de 7 años y 2 Danieles, y una mochila llena de fotos, a través de reconocimiento inconsciente y adopción que no era adopción sino reunificación. Encontramos nuestro camino de regreso, madre e hijo, separados por tragedia, reunidos por destino, y esta vez es para siempre.